Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Nos adentraremos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y, más específicamente, en lo que parece ser su muy esperado desahogo sobre su relación pasada con Hande Erçel. Si han leído bien, Kerem Bürsin rompe el silencio sobre el secreto que rodeaba a Hande Erçel tras su ruptura. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista y cada posible significado detrás de estas nuevas revelaciones. Si son fanáticos de estas estrellas turcas y les encanta estar al día con todo lo relacionado con sus vidas, este es definitivamente el vídeo para ustedes. Y antes de sumergirnos en este apasionante contenido, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Eso nos ayuda un montón y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, uno de los acontecimientos más comentados en el universo del entretenimiento turco e internacional. Durante su noviazgo, ambos actores se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, tanto por su química en pantalla como por su aparente complicidad fuera de ella. Sus publicaciones juntos, sus gestos de cariño y el apoyo mutuo que se demostraban en cada aparición pública generaron una legión de seguidores que soñaba con verlos juntos para siempre. Por eso, cuando la noticia de su separación salió a la luz, el impacto fue tremendo. Hubo lágrimas, hubo especulaciones, hubo decepción, pero sobre todo, hubo un silencio generalizado por parte de ambos protagonistas. Si bien es natural que las parejas tomen caminos separados, la forma en que manejaron la noticia, o más bien, la falta de declaraciones detalladas, dejó un gran vacío de información y alimentó un sinfín de rumores. Y es precisamente sobre este gran vacío, y los rumores que Kerem Bürsin parece haber decidido hablar. Los medios turcos y las redes sociales se han llenado de titulares y de análisis sobre unas supuestas declaraciones de Bürsin, donde finalmente se atreve a arrojar luz sobre los aspectos más privados de su relación y los motivos que podrían haber llevado a su fin. Se rumorea que Kerem ha decidido ser más abierto sobre su conexión con Hande, revelando aspectos que hasta ahora se mantenían bajo un estricto velo de secretismo. No se trata de chismes baratos, sino de declaraciones que provienen de una fuente cercana, o incluso del propio actor, que finalmente rompe ese muro de hermetismo que tantos habíamos esperado ver derribado. Los detalles que se filtran son, francamente, intrigantes. Se habla de secretos guardados, de verdades que saldrán a la luz, y de una nueva perspectiva sobre su tiempo juntos. ¿Qué tipo de secretos podrían ser estos? Se refieren a presiones externas, a diferencias irreconciliables que se mantuvieron ocultas, o quizás a un entendimiento mutuo de la necesidad de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. La expectativa es altísima y es normal, porque cuando figuras públicas de su calibre deciden abrirse, el interés es masivo. Queremos entender, queremos conectar, queremos saber qué hay detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas. Según lo que se está comentando, Kerem Bürsin no solo hablaría de la ruptura en sí, sino también del tipo de relación que compartía con Hande. No se trata de simples declaraciones genéricas, sino de comentarios que apuntan a una profundidad emocional y a una complejidad que quizás no habíamos percibido desde fuera. Se sugiere que él podría estar compartiendo cómo lidiaron con la intensidad de la fama, la presión mediática constante y cómo estas fuerzas externas pudieron haber influido en su vida personal. Es un tema delicado porque involucra no solo sus sentimientos, sino también la percepción pública y la manera en que ellos, como figuras públicas, deben navegar por estas aguas a menudo turbulentas. Las preguntas que surgen son muchas. ¿Qué significa exactamente que Kerem Bürsin rompa el silencio? ¿Está revelando los verdaderos motivos de la separación, o está compartiendo reflexiones más generales sobre el amor y las relaciones en el ojo público? Los titulares, como suelen hacer, buscan generar un impacto máximo, pero es nuestro deber como comunicadores y como seguidores de estas historias, intentar ir más allá de la superficie y buscar la esencia de lo que se está diciendo. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y a menudo, las razones de una ruptura son multifacéticas y no se pueden reducir a un solo factor. Una de las claves que se está insinuando es que Kerem podría estar queriendo limpiar su imagen o, mejor dicho, ofrecer una versión más completa y honesta de los eventos. A veces, cuando una relación termina, las narrativas se construyen a partir de rumores y especulaciones, y es difícil para las personas involucradas controlar esas narrativas.
Quizás Kerem siente la necesidad de compartir su propia perspectiva para que se entienda mejor lo que sucedió, no para culpar a nadie, sino para ofrecer una visión más matizada y personal. Se habla también de que este desahogo de Kerem Bürsin podría estar centrado en la importancia de la privacidad y en cómo ellos, como pareja, intentaron proteger su relación de la constante atención mediática. Es una batalla difícil de ganar en el mundo actual, donde las redes sociales y los paparazzi están siempre al acecho. Posiblemente Kerem comparta cómo manejaron esa presión, qué sacrificios hicieron y cómo, a pesar de sus mejores esfuerzos, llegó un punto en el que la relación se volvió insostenible bajo esa luz pública tan intensa. Además, es posible que Kerem hable de la admiración y el respeto que sigue teniendo por Hande. A pesar de que ya no estén juntos, es común que las parejas que compartieron momentos significativos mantengan un cariño mutuo. Si Kerem decide hablar, es probable que lo haga desde un lugar de madurez y respeto, reconociendo el valor de la experiencia vivida y el crecimiento personal que ambos experimentaron durante su relación. No se trata de un ataque, sino de una reflexión. La forma en que se presentan estas declaraciones es crucial. ¿Son entrevistas exclusivas? ¿Son comentarios en redes sociales? ¿Son entrevistas a medios de confianza? La fuente de esta información determinará su credibilidad. Lo que sí está claro es que el tema ha generado un revuelo considerable, y eso nos indica la magnitud del interés que la relación entre Kerem y Hande sigue generando. Imaginemos el escenario, Kerem Bürsin sentado, quizás en un entorno tranquilo, compartiendo sus pensamientos. ¿Qué diría? Podría comenzar reconociendo la importancia que Hande tuvo en su vida y el cariño que aún le guarda. Luego podría adentrarse en las complejidades de ser una pareja joven y exitosa en una industria tan exigente. Podría mencionar las dificultades de mantener una relación privada cuando cada paso que dan es escrutado por millones de personas. Y es aquí donde entra la parte del secreto. ¿A qué secreto se refiere el título? Podría ser un secreto sobre la causa real de la ruptura, algo que los medios no han logrado descifrar. O podría ser un secreto sobre cómo ellos manejaban internamente las presiones, algo que nunca revelaron públicamente. O quizás, y esto es pura especulación, un secreto sobre un aspecto de su relación que los hizo más fuertes, pero que al final, bajo el peso de otras circunstancias, no fue suficiente. Es importante no caer en la tentación de crear un drama innecesario. Las rupturas son experiencias dolorosas, y lo más probable es que Kerem Bürsin hable desde un lugar de aprendizaje y crecimiento, no de rencor. Su intención podría ser simplemente ofrecer una perspectiva más auténtica de lo que significó ser una de las parejas más famosas de Turquía. Los fans, por supuesto, están ansiosos por escuchar. Han seguido su historia de amor con gran interés y ahora, al ver la puerta abrirse un poco, quieren saber qué hay detrás. Es un recordatorio de que aunque los vemos como estrellas de cine, también son personas con sentimientos, con miedos y con experiencias de vida que en muchos aspectos se asemejan a las nuestras, solo que magnificadas por la fama. La forma en que Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio podría ser también un mensaje en sí mismo. ¿Lo ha hecho de forma impulsiva o meditada? ¿Ha esperado el momento adecuado? Estos detalles, aunque secundarios, pueden aportar una capa adicional de significado a sus palabras. En resumen, lo que parece estar sucediendo es que Kerem Bürsin, tras un periodo de silencio y especulación, ha decidido compartir su versión de los hechos o al menos, sus reflexiones sobre su relación pasada con Hande Erçel. El título sugiere que hay secretos revelados y que se trata de un tema posterior a su ruptura. La expectativa es alta porque ambos son figuras muy queridas, y cualquier declaración de Kerem sobre Hande después de su separación es de gran interés para sus seguidores. Ahora, para ser muy claros, mientras que los titulares son muy sugerentes, es fundamental recordar que debemos esperar las declaraciones directas de Kerem Bürsin para tener la información completa y precisa. Los medios a menudo amplifican y a veces distorsionan la información en busca de clics y atención. Lo que nosotros les traemos aquí es un análisis basado en la información disponible y en la expectativa generalizada. Podríamos especular sobre cuáles serían esos secretos. Tal vez Kerem revele que la presión de las redes sociales fue más insoportable de lo que parecía. O que hubo desacuerdos fundamentales en cuanto a sus planes de futuro que nunca se hicieron públicos. O incluso algo tan simple como que sus estilos de vida, a pesar del amor, eran demasiado diferentes para coexistir a largo plazo bajo el escrutinio público. Una cosa es cierta, la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno.
Su química era innegable y la forma en que el público los adoptó como su pareja ideal generó una expectativa que, en retrospectiva, pudo haber sido abrumadora para ellos. Quizás parte de lo que Kerem quiera compartir sea precisamente sobre esa carga de ser la pareja perfecta, y cómo eso puede afectar la realidad de una relación. Este es un momento clave para los fans que han seguido de cerca sus carreras y sus vidas personales. La oportunidad de escuchar una perspectiva más íntima, más honesta, es algo que muchos han estado esperando. Y si Kerem Bürsin está realmente dispuesto a ser vulnerable y a compartir sus experiencias, esto podría ser un gesto de gran madurez y respeto hacia su propia historia y hacia la de Hande. Por lo tanto, mientras esperamos las declaraciones concretas, podemos anticipar que lo que Kerem Bürsin podría compartir será revelador, no solo sobre su relación con Hande Erçel, sino también sobre las complejidades de la fama, el amor y la vida en el ojo público. Manténganse atentos a nuestros canales y a los medios para cualquier actualización. Y lo más importante, recuerden siempre tomar la información con una dosis de análisis crítico y esperar las fuentes primarias. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre esta intrigante noticia que involucra a Kerem Bürsin y su tan esperada declaración sobre Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de este silencio roto, la expectativa generada y la importancia de estas revelaciones para sus seguidores. La posibilidad de que Kerem comparta detalles íntimos sobre su relación, los secretos que la rodearon e incluso las verdaderas razones de su ruptura, ha capturado la atención de muchos. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones públicas, la presión mediática y la importancia de la privacidad. Esperamos que esta inmersión en el tema les haya parecido tan interesante y esclarecedora como a nosotros. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen que Kerem Bürsin podría revelar? ¿Están emocionados por escuchar su versión? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, lo más importante de todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que se mantengan al día con todas nuestras noticias y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esperamos verlos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.